¿Cuánto están pagando Hacienda a los autónomos que han solicitado la devolución de la renta en 2024? Casi medio millón de contribuyentes ya han cobrado el IRPF. ¿Cuánto está pagando Hacienda a los autónomos que han solicitado la devolución de la renta en 2024? Hace un mes que arrancó la campaña de la renta y la agencia tributaria ya ha abonado el IRPF a casi medio millón de contribuyentes que solicitaron la devolución. Este es el importe medio que está pagando Hacienda. Esta semana se ha cumplido un mes de que la agencia tributaria dio el pistolazo de salida a la campaña de la declaración de la renta. Este año será el primero en el que todos los autónomos, más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia, tendrán que presentar su declaración de IRPF y rendir cuentas con Hacienda. De hecho, este 2024 Hacienda prevé que 23,2 millones de contribuyentes presenten la renta, lo que supondría un 1,2% más de declaraciones que el año anterior. De todas ellas, se espera que más de 14,6 millones, casi un 63%, salgan con resultado a devolver por un importe global estimado de más de 11,6 millones de euros. De momento, y habiéndose superado el primer tercio de campaña, casi 6,7 millones de contribuyentes, muchos de ellos autónomos, ya han presentado su declaración de la renta del IRPF con resultado a devolver. De todas estas solicitudes, Hacienda ha resuelto hasta la fecha cerca de 5 millones. Concretamente, según los últimos datos actualizados por la agencia tributaria, en esta primera semana de mayo, las declaraciones recibidas con solicitud de devolución suman más de 6.692.000, con un aumento interanual del 23,2%, y las devoluciones realizadas por la agencia crecen en un 15,2% hasta alcanzar los 4.587 por importe de 3.135 millones, un 19,8% más. Por otro lado, en este primer mes también se han presentado ya más de 1,1 millones de declaraciones con resultado de ingresar por parte de contribuyentes que también han optado por agilizar la presentación, teniendo en cuenta que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña. Hacienda ya ha pagado el IRPF a 4,5 millones de contribuyentes por un importe medio de 700 euros. A día de hoy hay más de 4,5 millones de contribuyentes que habrían cobrado en su cuenta bancaria la devolución de la declaración de la renta por un importe medio de algo menos de 700 euros. En cualquier caso, esta cifra es provisional, puesto que la previsión de Hacienda es que se presenten 14,6 millones de declaraciones a devolver por un importe de 11,6 millones de euros. De cumplirse estas previsiones, la agencia tributaria terminaría pagando una media de 794 euros a los autónomos y demás contribuyentes por su devolución del IRPF. Según los datos de Hacienda, hasta la fecha se han abonado el 68,5% de las solicitudes de devolución presentadas y el 57,6% de los importes solicitados. Muchas devoluciones se pagan en menos de 24 horas. En cuanto al tiempo medio de pago, según nos aclaran fuentes de la Administración, aquellos autónomos que, habiendo tributado en actividades económicas, realicen su declaración del IRPF sin errores y a los que les corresponda una devolución por parte de Hacienda, es muy probable que reciban casi de inmediato el importe correspondiente. De hecho, si todo está correcto y no salta nada, en los sistemas informáticos las devoluciones se suelen efectuar en un plazo de 24 horas. Sin embargo, tal y como nos aseguran desde la agencia tributaria, en aquellos casos en los que se incluyan datos incorrectos, errores u omisiones que puedan trastocar el resultado de la declaración de impuestos, se podría producir una retención en la devolución para realizar una revisión en profundidad. Generalmente, si la declaración es comprobada por la agencia tributaria, se produce una demora en la devolución. Esta comprobación puede darse, por ejemplo, porque existen indicios que para la agencia tributaria sean motivo suficiente o por la inclusión de inexactitudes en la declaración. Realizar cambios en los datos, incluir datos personales o de domicilio erróneos, también suele ser causa de revisión. También cuando existan grandes diferencias entre las declaraciones de años anteriores o se perciben ingresos atípicos. Hacienda suele comprobar los datos. Además, puede darse otras circunstancias que afecten a ese atraso en el pago, como haber presentado la declaración de renta en los últimos días, que el resultado sea una cantidad muy elevada a devolver o la existencia de deudas a compensar. ¿Cómo están presentando los autónomos y demás contribuyentes esta declaración de la renta? En cuanto a las vías de presentación, además de la página web de la agencia tributaria, que sigue siendo el canal telemático principal, se han presentado 495.000 declaraciones a través de la aplicación móvil de la agencia, de las cuales más de 378.000 se corresponden con presentaciones en un solo clic, y el resto son contribuyentes a los cuales la APP ha derivado a la web de la EAT para realizar alguna modificación y han vuelto a aplicación para concluir la presentación. Por otro lado, y habiendo arrancado este lunes el plan, le llamamos de asistencia telefónica, ya hay medio millón de contribuyentes que han solicitado la confección de su declaración por vía telefónica. Aunque la mayoría de las personas pueden solicitar que Hacienda les llame para hacer la declaración, este servicio no está disponible para todos los trabajadores por cuenta propia. De hecho, se calcula que apenas un 20% de autónomos podrían acceder a la asistencia telefónica. Los trabajadores por cuenta propia que quedan excluidos de poder realizar su declaración anual con asistencia telefónica son aquellos que tributan por estimación directa. Por tanto, los autónomos que sí pueden acceder a este servicio son fundamentalmente contribuyentes que tributan por el régimen
de estimación objetiva a módulos y que además cumplen con una serie de condiciones que establece cada año la agencia tributaria. Para acceder al plan le llamamos, los autónomos deben cumplir una serie de requisitos en el año fiscal anterior, que son exactamente los mismos que para poder acceder a la realización presencial de la declaración de la renta. Estas condiciones son las siguientes: tributar en estimación objetiva, es decir, por módulos, no tener rentas del trabajo superiores a 65.000 euros o rentas del capital mobiliario superiores a 15.000 euros, no haber adquirido más de 2 transmisiones de bienes, excluyendo herencias y donaciones, no haber alquilado más de 2 inmuebles ni tener en vigor más de 2 contratos de alquiler. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube. Muchas gracias a los 500 suscriptores que ya tenemos. Esperamos muchos más. Gestor y Gestoría YouTube. Suscribirse y contactar con nosotros si sois autónomos, empresarios y pymes. Si queréis que vuestro negocio empresa mejor y está siempre a las últimas leyes, no olvidéis de contactar con nosotros desde 65 euros al mes como cliente fijo durante un año más, con descuentos y regalos, garantía de calidad, rapidez de los trabajos y contacto al cliente al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. De lunes a viernes a oficinas. Pedís siempre cita. Si citan atendemos a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe con 2 es 1978@gmail.com. Gestor y Gestoría YouTube. Suscribirse.